Señores, muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en la primera hora, iniciando esta jornada de lunes, el primer día laboral de este mes de septiembre. Y aquí hoy recibimos, en la primera hora nos visita a Francisco Rodríguez, quien es el coordinador ejecutivo de la Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom. Los fiscales han estado como un poco revueltos en los últimos días, haciendo protestas. Hay diferentes asociaciones de fiscales, por lo que hemos dado cuenta, pero Fiscaldom viene hoy para decirnos cuál es su postura ante una situación que se está dando con el tema de la modificación o la reforma constitucional. Buenos días, Francisco, ¿cómo estás? Buen día, Lorín. Gracias por la invitación. Aquí estamos siempre, como yo digo, al pie del cañón para poner en contexto a la ciudadanía de la realidad de los fiscales y lo que significa para nosotros todo este proceso de lucha para que se respete la Constitución y la constitucionalidad del Ministerio Público. Aquí estamos. Claro que sí. Cuéntanos un poquito, ¿cuándo ustedes empiezan a salir al ruedo público? ¿Y qué es lo que hace que cuando se toca el tema de la modificación a la Constitución y en la parte que es vinculada al Ministerio Público, un Ministerio Público más independiente, ustedes salen? ¿Qué es lo que reclaman? Mire, la lucha de la Asociación de Fiscales Dominicanos, desde su surgimiento en el 2016, que usted habla de otra asociación, hay otra asociación que existía previo a nosotros también, que hemos compartido en estos tiempos el tema de la lucha y hemos unificado criterios precisamente para abordar los aspectos que son sensibles para los ministerios públicos. ¿Qué resulta? Nosotros estamos en contexto del momento actual, por ejemplo, cuando se inició el proyecto famoso del Ministerio de Justicia, nosotros alertamos a la presidencia, alertamos al consultor jurídico y alertamos a todos los fiscales. ¿Qué alerta dieron? Sí, respecto al peligro que se cernía sobre el Ministerio Público como institución y sobre todo sobre la carrera del Ministerio Público. Porque ese primer proyecto que se elaboró desde el Poder Ejecutivo en el área jurídica, pues atentaba a la carrera del Ministerio Público. Se metía en lo que era la designación de los procuradores de corte, esas cosas. Y nosotros advertimos, un momentito, eso está constitucionalizado, además está en una ley orgánica que es la que nos rige a nosotros. Eso hay que respetarlo al máximo. Por suerte en ese momento pues entendieron y rectificaron, ¿no? Pero parece ser que se ha continuado la idea de querer manosear al Ministerio Público, manosear la estructura del Ministerio Público, manosear lo que es el tema de la carrera del Ministerio Público. Nosotros hemos dicho que si el tema es de procurarle empleo a los abogados que quizás estén relacionados quizás con el gobierno de turno, nosotros, como no tenemos vela en entierro de partidos políticos, pues a nosotros nos es indiferente. Ahora, que abran espacio, ¿y cómo pues se pueden abrir espacios para nuevos ingresos si es que quieren politizar al Ministerio Público? Porque para nosotros se trata más que eso, ¿no? De querer articular estructuras que permitan introducir personas que no tienen la formación de la carrera del Ministerio Público. Esto lo decimos porque recuerden la presión que hubo, inclusive recuerdo una frase que decía el presidente en medio de la campaña de que se van todos, desde el barrendero hasta el más encumbrado. Y yo decía, pero, Dios mío, ¿y quién es que está orientando al presidente en la campaña? Por suerte que el presidente Abinader entendió la lógica de las cosas, entendió que la Constitución es muy clara, es muy precisa y que ciertamente está blindada en cuanto al tema del Ministerio Público. Por tanto, no necesita más candado. En el aspecto del Ministerio Público, la Constitución no necesita más candado. Está clara, está establecido claramente cómo se entra al Ministerio Público, cuál es la función y la misión del Ministerio Público. Sí. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos llamado básicamente, si lo que se quiere es más independencia del Ministerio Público, más independencia, porque el Ministerio Público es independiente per se. Ahora, una cosa es la cabeza del Ministerio Público, el procurador general o procuradora general, que puede ser escogido por el presidente de quien él considere, su amigo, una persona vinculada a X o Y sector, o una persona que puede ser potable para la sociedad, como el caso de doña Miriam, por ejemplo. Es una persona potable para la sociedad, pero obviamente el Procurador General de la República, sin lugar a duda, sigue siendo un ministro, del Estado. Sí. Es un ministro y por esa situación tendrá siempre que ir un poquito acorde con las líneas generales del Ejecutivo. Entonces lo que pedimos es, si se quiere más independencia del Ministerio Público, que se le asignen los fondos que la ley 19404 establece para el Ministerio Público y para el sector, para todo el sector justicia, para el Ministerio Público, para el Poder Judicial y los estamentos extrapoder
que existen en la Constitución. Francisco, usted ha oído un refrán. A mí me gusta el refranero dominicano porque son años de conocimiento que se expresan en una frase. Y dice un refrán que tanto arregló el diablo a su hijo hasta que le sacó los ojos. Ay. Se lo digo porque con el tema de la constitución, de la modificación constitucional, vemos primero que se quería llevar algo constitucionalizado, llevarlo a una simple ley, que es fácil de modificar luego. Y vemos este proyecto del Ministerio de Justicia que desde el 2023 está en la Cámara de Diputados. A mí me da mala espina. A mí me parecería que toda esta cháchara del Ministerio Público Independiente, al igual que más o menos lo que usted dijo, tiene como fin tener el control desde el punto de vista operativo y de los fiscales. ¿Qué acción se puede tener desde el punto de vista de los fiscales para impedir y lograr que independientemente del gobierno de turno o demás, los fiscales sigan con esa independencia que hemos visto con la carrera de la parte a través de la escuela, de las escuelas, la independencia desde el punto de vista quizá por lo menos que hasta un punto financiero? ¿Qué medidas para nosotros evitar politizar de todo ese Ministerio Público? Mire, es que la medida principal que el Ejecutivo tiene que adoptar es suministrar los fondos que necesita el Ministerio Público. Usted no puede tener una familia en desarrollo si usted como pater family no le entrega recursos a la esposa o a los hijos que necesiten, los menores, ¿no?, para que se desarrollen en la escuela o para que la señora pueda guardarle alimento o pueda cuidar a los hijos, o bien que ésta también vaya y se desarrolle y trabaje, ¿no? Y vamos a ponerlo en contexto, ¿no?, dentro de la familia. Entonces el Ministerio Público es una familia del Estado, es parte del sistema de justicia. O sea, nosotros los ministerios públicos no somos empleados del gobierno central. Nosotros somos funcionarios del estamento estatal de orden constitucional establecido en la Constitución de la República. Por tanto, a veces nos preocupa que se nos quiera tratar, y se nos ha tratado de manera histórica, como mendigos. Le digo esto porque nuestros fiscales, todos nosotros, usted puede revisar las cuentas, bueno, ahí quizá la Dirección de Persecución de la Corrupción tendría mucho trabajo también que hacer, pero en suma cuenta saben que ellos mismos, los mismos investigadores de persecución, se van a dar cuenta que ellos mismos tienen deudas con los bancos y con las cooperativas de la institución. Porque todos, no hay un fiscal del país que no haya tenido que acceder a un préstamo de la cooperativa, de la institución, o ir a un banco a coger prestado para poder solventar sus gastos. Porque un fiscal no puede, por ejemplo, no debe, no es que no puede porque nos pasa, ¿no? No puede andar en un vehículo de tartalado que se le esté quedando a cada instante, o bien que tenga que estarlo empujando, como ha ocurrido. En lo personal a mí me ocurrió cantidad de veces en el elevado. En el elevado aquí en Santo Domingo. Imagínate que un amé que lo pare a un fiscal. En varias ocasiones yo llamé incluso al mismo procurador y decía, mira, aquí estoy aquí. ¿Usted cree que esto es justo? Entonces yo llamé a Jean Alain Rodríguez, por ejemplo, cuando era procurador. ¿Usted cree que es justo que un procurador de corte esté en estas condiciones? Que un vehículo deteriorado. ¿A qué se debía eso? Falta de recursos, falta de incentivo, aumento del salario. Mire, es que todo junto. Lo que percibe un fiscal, y es bueno que la ciudadanía lo tenga muy claro, lo que percibe un fiscal no le da para sostenerse de manera decente, para poder tener hijos en lugares educativos que tengan seguridad, que puedan tener cuidado. Los fiscales bregamos con delincuentes de todos los calibres, a todos los niveles. No es solo el microtráfico, no es solo el ladroncito que le roba una cartera a una mujer o lo atraca a un señor por la esquina, no. Es que bregamos con todo. Entonces, con funcionarios de alto nivel que le roban al Estado dominicano, y tenemos que someterlo, investigarlo y someterlo, y presentar y sustentar esa acusación ante los tribunales. ¿Qué tan vulnerables son los fiscales ante las tentaciones de quienes son sometidos por ellos? Dígase. Mire, ¿qué tan fácil es caer para un fiscal, sobre todo con ese cuadro que usted nos está planteando? O sea, si yo que estoy ganando una miseria y tengo que someter a alguien por miles de millones y ese alguien me ofrece tanto para cualquier facilidad o para instrumentar mal un expediente, yo lo voy a hacer si no tengo el criterio o no tengo ¿cómo diría? Tal vez el atino correcto para hacerlo. Mire,
Nosotros decimos lo siguiente, el tema de la pulcritud, de la decencia del ser humano, de lo que es la honestidad, es un asunto que tiene que venir de la familia. Es un tema de familia. Si la familia educa bien a sus hijos, pues obviamente cuando van creciendo no habrá necesidad de castigarlo. Entonces, en el Ministerio Público tratamos como una gran familia de fortalecer esos aspectos fundamentales de lo que es la ética. Y por eso es la importancia de la escuela. Por eso es la importancia que a la escuela se le suministre fondos, recursos para crear capacitaciones más profundas en esa dirección. Por eso es importante que se le asigne el presupuesto a la institución para que los órganos internos de investigación y control interno pues puedan hacer su trabajo sobre cualquiera que se quiera brincar la tablita, ¿no? Entonces, ¿qué resulta? Cualquier compañero del Ministerio Público que quisiera hacer una travesura, fácilmente se ve tentado, está tentado. Sin embargo, si ustedes se dan cuenta, es 1 en 1 millón. 1 en 1 millón. ¿Usted entiende? Que se deja arrastrar porque hay un sistema también interno de consecuencia que básicamente impide que alguien se pueda escapar, pero más bien la formación continua para evitar ese tipo de cosas. Francisco, ¿qué controles tenemos? Porque así mismo como existe esa persona que podrían ser proclive, pero ¿qué controles tenemos para algunos excesos que se podrían dar? Y que yo siempre digo que lamentablemente los hechos negativos trascienden más que lo positivo, porque hay cientos de fiscales haciendo su trabajo de manera honrada y de manera efectiva, y cuando sale un caso dice, míralo ahí, la justicia dominicana, míralo ahí, los fiscales. Entonces, ¿qué controles tener? Sobre todo para evitar exceso, porque a veces uno escucha, no, pero ese fiscal no escuchó, o te dicen, se fabricó una prueba, o no estaba. ¿Qué controles podríamos tener en ese sentido? Mira, es un tema relativo en función de si le favorece o no le favorece el dictamen del fiscal. Ya, porque aquí la gente entiende que el fiscal, yo escucho muchas palabras, el fiscal se vendió, el fiscal se puso a favor de la otra parte, pero el tema es que hay que verificar si usted tiene razón o no tiene razón. Y es la responsabilidad del fiscal analizar esos elementos que le están llevando ante su despacho, de esa denuncia, si realmente tiene lógica, si tiene conexión con el hecho denunciado, lo que se está presentando allí, y qué pasa. Entonces, ¿qué resulta? Cuando están esas decisiones que son favorables a una parte, pues la otra parte entiende otra cosa. Ahora, cuando un fiscal, por HOR, por desconocimiento, por intención, quizá manifiesta, pues comete una actitud errónea, pues están los sistemas de operación interna, de verificación. ¿Qué pasó? ¿Por qué usted hizo eso? ¿Por qué no se apegó a estos principios? ¿Por qué no se apegó a este mandato que establece una norma interna o que establece la ley orgánica del Ministerio Público? Eso es muy riguroso. Allá se vive permanentemente llamando a inspectoría, a fiscales que toman una decisión que de repente no se explica, para que entonces se la pueda explicar ante inspectoría. Cuando inspectoría observa, no, pero aquí no hubo ningún trato, es que no hubo ninguna situación, pues obviamente libera al fiscal. Cuando hay elementos, pues entonces lo procesan. tenemos varios fiscales procesados. Pero ¿quién se mete con un fiscal, Francisco? ¿Usted sabe lo difícil que es meterse con un fiscal? Otro fiscal. Bueno, tiene que haber otro fiscal interesado. Óyeme, sí. Honestamente, es difícil que un fiscal reciba una afrenta de parte de un ciudadano, de alguien, porque ¿quién se mete con un fiscal? No crea usted, no, Elvira, nosotros tuvimos un fiscal en Montecristi, que un ciudadano que atendía un tema de manutención, atendía el tema de manutención que le hizo la esposa por un hijo, pues fue y se apersonó a la vivienda de ese fiscalizador en Montecristi y le dio un tiro con la escopeta. Que todavía ese fiscal tiene una deformación en su rostro. Sí, pero se metió físicamente tal vez porque estaba incómodo. Yo hablo de eso, de judicialmente. No, pero fíjese que había pasado, él fue a la vivienda del fiscal. Claro. Y allá, sin más ni más, con el fiscal con el niño cargado en brazos, le dio una escopetada, le dio un tiro. Esa es una. Y hemos tenido otros, por ejemplo, de usuarios que enfrentan al fiscal y le dan golpes cuando están en el tema del Estado. Pero esa es la parte que no debería ser. No debería porque esa es la parte violenta. Porque usted sabe, dígame una cosa aquí, entre usted y yo, nadie más lo va a saber. Usted sabe que hay algunos fiscales que se creen Dios, ¿verdad que sí?
Bueno, por eso estoy diciendo, son temas relativos de cada cual, son personalidades. Yo, por ejemplo, tengo compañeros dentro del Ministerio Público y yo le digo, baja el pechito. Baja el pechito, porque pero son actitudes. No, Sí, claro. Hay que ser honesto Sí. en esto. Baja el pechito, porque la humildad es lo que nos permite a nosotros también llegarle a la gente. Nosotros somos representantes de la sociedad. Lo dice la ley y está establecido constitucionalmente. Representantes de la sociedad. Como representantes de la sociedad, lo correcto y lógico es que nos conectemos con esa sociedad. Que podamos entender, escuchar a la sociedad. Mire, cuando un usuario va a su despacho y con un problema y usted no le escucha, porque usted se la sabe toda y usted, no, yo sé cuál es el problema. No, deje que se exprese y que se exprese frente al otro querellado para que entonces puedan llegar a un estado armónico, porque la misma Constitución nos dice a nosotros, al establecer el tema del Ministerio Público y su misión, que debemos buscar la vía armónica, de solución pacífica. Y eso es importante, que cada fiscal lo adentre y sepa que lo de nosotros es resolver un problema social. Y cuando no se puede resolver el problema social, entonces vamos a judicializarlo. Ok, pero ahora yo tengo la otra parte del primer tema, que es por lo que lo llamamos. ¿Qué tan independiente es actualmente el Ministerio Público? Porque ha sido la frase insignia del presidente Luis Abinader en los primeros 4 años. Ahora quieren la modificación, hacer unos ajustes, que son los que ustedes no están de acuerdo. ¿Y qué tan independiente era antes del 2020 de entrar el gobierno del presidente Abinader? Mire, el Ministerio Público como tal, desde el surgimiento de la República, siempre ha sido independiente, como tal. Siempre hemos dicho que la independencia no son las siglas PGR, no es la sigla MP, no es el nombre de Domínguez Brito, Jiménez Peña, Jan Alain, Doña Miriam, no. El Ministerio Público no es el procurador. El procurador es el ministro, es el jefe del Ministerio Público. Así lo dice, el jefe. Fíjese de tal suerte que el Ministerio Público en su cabeza lo único que hace es dirigir la orquesta. Ahora, la orquesta para tocar una buena sinfonía tiene que tener buenas notas musicales establecidas. Entonces, cuando las notas musicales no están bien establecidas, pues la orquesta va a andar con una sinfonía de quereres. De sinfonía de querer, o sea, no va a andar en la línea que debe de estar. Y por eso ustedes han visto resultados con procuradores que han cometido desabsurdo a lo interno de la institución y han terminado muy mal parados. Han terminado investigados, o bien el resultado al final se nota que no dieron la talla. No tiene que ver con quién sea el procurador, ni con quién sea el presidente, por ejemplo. Absoluto. Mire, óigame, usted tiene un tema siguiente. Usted tiene los insignias que tienen dentro del Ministerio Público y que siempre se venden a nivel de prensa y a nivel de la sociedad. Usted tiene a Jenny Berenice Reynoso. Sí. Wilson Camacho. ¿De dónde viene Wilson Camacho? Wilson Camacho viene con nosotros, vienen conmigo, suben conmigo también. Y con más de 1,000 y tantos fiscales que venimos creciendo en la institución y desarrollándonos en la escuela del Ministerio Público, formándonos y a lo interno de la institución, que unos han tenido más oportunidades que otros, ¿cierto? Han podido dirigir departamentos, han estado aquí y tienen más facilidad en ese contexto de promoción y publicidad. Pero aquí, el fiscal, desde que toma un caso hasta que lo concluye ante el tribunal, se faja de campana a campana. Y ahí han entregado su vida. Señores, aquí nosotros, los fiscales, la posición de cada fiscal tiene que ser en el marco estricto de la Constitución y de la ley. Cualquier fiscal que se salga de ese contexto, sencillamente, obviamente, deja de ser lo que es en su misión. De ahí es que nosotros insistimos. O sea, la misión del fiscal, cuando le toca asumir un caso, está dirigido a hacer su trabajo correctamente, apegado a las normas, a la Constitución, pero también entonces, así como servimos a la sociedad, a través del Estado, dirigido por el Ejecutivo, tiene también que responder a los fiscales. No es justo que los fiscales se nos sigan muriendo en el estrado, en los hospitales, y que fallezcan por asuntos de enfermedades propiamente laborales. Entonces, ya basta. Los fiscales hemos aguantado demasiado, hemos aguantado muchas calamidades, muchas incertidumbres también,
Por ejemplo, cada vez que venía un cambio de gobierno, ahí estaban los fiscales dando brinquitos, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Hasta que se constituye en la Constitución de la República el estamento del Ministerio Público, a las cosas han llegado a su nivel. Ningún presidente ha podido mover a ningún fiscal, precisamente porque la Constitución así lo establece. Hay un mecanismo para ser miembro del Ministerio Público y ese mecanismo hay que respetarlo, y los fiscales estamos dispuestos bajo cualquier circunstancia, a defender lo que dice la Constitución y a defender lo que dice nuestra ley orgánica. Ante quien sea este presidente, el anterior, lo que vengan, vamos a defenderlo a capa y espada. Que lo tengan muy claro, porque nosotros tenemos claro nuestra función, nuestra misión, y constitucionalmente tenemos la razón. Mire, yo estoy de acuerdo completamente con usted con eso, pero totalmente. Por eso voy ahora a criticar a los fiscales con algo. Usted sabe que el tema de que una ley se promulga a las 48 horas ya es de conocimiento público. Un fiscal no puede decir que no la conoce. Ningún ciudadano. Ningún ciudadano, pero los fiscales menos, ¿verdad? Claro. ¿Cómo va a ser, Francisco Rodríguez, usted como coordinador ejecutivo de la Asociación Dominicana de Fiscales del país, que los fiscales desconocen muchas veces la ley 248-12 de protección animal y tenencia responsable, y que para algunas personas poner una denuncia le dicen, ¿qué ley es esa? ¿De qué me están hablando? ¿Qué pasa con los fiscales? Y tal vez el desinterés para aceptar cuando una persona, un ciudadano, va a colocar una denuncia por maltrato animal. Sí, ¿Y qué es lo que tiene que hacer el fiscal? Que parece que ese es un caso que no es importante para moverse. Mira, es muy interesante tu preocupación, Lorraine, porque cuando surgió esa ley, inclusive de los primeros que pusimos en ejecución, fue en mi área, donde yo fui fiscal en Villa Duarte por 7 años. Salí de ahí para la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Y una de las preocupaciones que tenía la directora de esa unidad es cómo podemos lograr que los fiscales pudieran adentrarse en esa ley de protección animal. Recuerdo que la doctora siempre me decía, ay, magistrado, ayúdeme con esto, con los fiscales, porque ciertamente era una ley que, como se trata de animales, se entiende que los animales no sienten ni padecen. Error. Sí, entonces empezamos, no se preocupe, vamos a arrancar un plan piloto. Y empezamos a arrancar un plan piloto, que fue donde empezamos a recoger todas las carretas, en las calles, con los maltratos de los animales, pues, y coger los animales y llevarlos a un sitio por el 22, que se logró un espacio, y ahí se estuvieron llevando los animales. Las vacas que andaban de ambulantes, los chivos, también los burros y caballos. Y a la persona pues se le multaba, también se le mandaba al juzgado de paz a los fines correspondientes. Luego eso fuimos creciendo y avanzando en el conocimiento de la ley en sentido general, y de ahí la importancia de la escuela para poder trabajarla, porque muchas veces hay muchas leyes que precisamente por la especialización, que el fiscal quizás no tenga la especialización de esa área, porque es una ley nueva, no la ha podido manejar, ni cómo va el procedimiento de la misma, pero mínimo, un sentido común de un ciudadano, más un fiscal, tiene que llevarlo a inducir que el maltrato a un animal, a un árbol, a un río, tiene que ser castigado. Entonces de ahí es que han surgido las especializadas. Y la unidad de lucha contra la violencia a los animales de la Procuraduría está dirigida hacia eso. Se creó esa unidad y a través de esa unidad se van manejando los temas. Sin embargo, a los fiscales se les atribuyó la responsabilidad para que traten también esos temas. Y me preocupa que tienen la percepción del no manejo del procedimiento de esa ley. Percepción no, esa es la crítica que nos hacen todos los animalistas. Entonces, eso es un tema que tenemos que llamarnos nosotros mismos a reflexión para esos fines, y que la escuela pues inicie un proceso ahora sobre esas leyes y otras leyes también que es importante manejarlas. Fíjense que con la ley electoral hubo un movimiento nacional y los fiscales fueron a la escuela y se hicieron talleres y los fiscales se pusieron a tono, los que iban a trabajar en la parte electoral, porque no todos los fiscales van a manejar el tema electoral, porque no necesariamente tienen que estar vinculados con eso. Hay otros temas de mayor relevancia para el tema del fiscal allí, y por eso se escogió equipo. Y con lo de protección animal también pasa lo mismo, pero esta vez con animales está decidido que cada fiscalía asuma la responsabilidad, y sobre todo las fiscalías comunitarias,
el tema de la violencia contra los animales. Así es una instrucción 007-21 de la Procuradora de septiembre del 2021 y ojalá que sea así, que lo vamos a seguir hablando porque esta es la primera de varias entrevistas que tendremos con Francisco, porque de verdad que usted tiene mucha materia, mucha tela de donde cortar, muchos temas interesantes. Mira, yo quiero antes de terminar, porque estamos casi en la fase final del programa, es llamar la atención a la sociedad, primero un tema de comprensión sobre el por qué los fiscales luchamos. Nuestra lucha no es por un tema del momento ni coyuntural de un gobierno u otro gobierno. El presidente Abinader sabe que cuenta a nivel nacional con un cuerpo de fiscales formado en el Ministerio Público. Decimos que cuenta porque es el presidente de la nación. Y obviamente el Estado, la política criminal del Estado la dirige el Ministerio Público a través de la Procuraduría General de la República. Entonces, tratar de quitar esa parte en ese proyecto constitucional, quitarle al Ministerio Público la función de crear la política criminal del Estado, perseguirla, investigarla, perseguirla y someter a la justicia. Eso es algo ilógico. ¿De qué independencia entonces me están queriendo hablar de fortalecer? Me van a decir a mí que quererse meter con la composición del Consejo Superior del Ministerio Público era un tema de fortalecer la independencia. No, lo entendieron porque tuvieron que entenderlo, porque lo hicimos entenderlo y porque la sociedad misma entiende que eso es un daño que le están haciendo al Ministerio Público. Entonces, lo que queremos es que se ajuste, que observe. El Ministerio Público no hay que tocarlo en la Constitución de la República, para nada. Si el presidente de la República quiere dejar que el alcalde pedáneo de Cancalarrana elija al procurador de la República, o le diga, mira, yo quiero a Pepe Jaiba como procurador general de la República, es un derecho del procurador general del presidente de la República. Porque la Constitución es que le da al presidente la autoridad, la calidad para designar a su procurador general, es un ministro, porque es un ministro que dirige un estamento que se llama Ministerio Público. Entonces, por favor, ¿por qué tocar al Ministerio Público? ¿Por qué intentar manosear al Ministerio Público? Fíjese que este mismo proyecto de Constitución manda prácticamente a que los fiscales sean investigados, inclusive, por el estamento que se creará a tal efecto. ¿De qué estamento estamos hablando? Del famoso Ministerio de Justicia. Entonces, por favor, tanto movernos en un baile puede hacernos enseñar el refajo. Entonces, lo que queremos es, por favor, que se respete al Ministerio Público, que se le entregue al Ministerio Público los recursos que necesita. Los fiscales están muriendo producto del estrés laboral, del tiempo. Tenemos fiscales que ya han sobrepasado hasta el tiempo de edad para ser miembro del Ministerio Público y no se pueden retirar porque no hay recursos, porque el Estado, a través del Ejecutivo, no asigna los recursos. No tenemos un plan de retiro, pensiones ni jubilaciones, para que esos viejitos ya que tengan que retirarse, se puedan retirar y abrir canteras nuevas para los nuevos que puedan llegar. Eso es lo que tiene que enfocarse el presidente de la República, ahora que estamos hablando de presupuesto de la nación. Dinero para el Ministerio Público, eso es lo que le da independencia al Ministerio Público. Gracias, Francisco. Francisco soltó todo aquí. Pero vamos a tener que traerlo de nuevo a Francisco, porque hay otro tema que le tenemos pendiente por ahí. Pero gracias a Francisco Rodríguez, coordinador ejecutivo de esta Asociación de Fiscales Dominicanos, Fiscaldom, que ya levantó su voz y que ustedes la están escuchando. Y mañana seguimos, y pasado seguimos, y con ellos y con otros sectores más que también tienen que alzar su voz, nosotros seguimos. Ahora vamos a una breve pausa comercial. Cuando regresemos tenemos aquí a un alcalde que nos va a poner también los puntos sobre las IES aquí en la primera hora. No se muevan. No te despegues ni un segundo. Ya regresamos.